Bienvenidas y bienvenidos a este Deep Dive. Hoy nos metemos con el pole dance, esa disciplina que, mezcla danza, acrobacia, de una forma súper fascinante. Tenemos fuentes que nos hablan de una historia bastante más compleja de lo que parece, ¿no? Y también de sus formas actuales y por qué conecta tanto a nivel personal. La idea es desempacar un poco todo este viaje del pole dance. Desde esos orígenes que a veces se disputan, ¿no? Entre prácticas antiguas, circos, hasta los estudios de hoy. Y sobre todo, entender por qué atrae a gente tan diversa. Las fuentes mencionan incluso a mujeres comunes, amas de casa. Bueno, a ver, empecemos por la historia, que ya dijimos no es tan simple. A veces se habla de raíces muy antiguas, como el Mallya Camp en India, que es una práctica de fuerza para luchadores, sobre todo hombres, ¿no? Desde hace siglos. O la acrobacia china, que tiene milenios. ¿Hay una conexión real ahí o es más bien un parecido? Esa es una pregunta clave, sí. Y lo que la investigación sugiere es que, aunque ambas usan postes, son como antecedentes, ¿no? Del uso del aparato en sí. Pero no parece haber una línea cultural directa, demostrada, con el pole dance como lo conocemos hoy. Ajá. La estética, el propósito. Por ejemplo, el Malaham es entrenamiento de fuerza, muy distinto a la fluidez, la expresión del pole moderno. Entiendo. O sea, son precursores del uso del poste, pero no de la danza en sí. Exacto, mejor dicho. No es el origen directo de esta danza específica. Vale. Entonces, ¿dónde ubicamos el nacimiento de la versión que sí reconocemos más? Pues los datos apuntan más bien a Estados Unidos. Allá por fines del siglo XIX, en los circos itinerantes, había actos tipo Little Egypt, ¿sabes? Sí, he leído algo. Y ya para 1920, hay registros de bailarinas usando los postes de las carpas para hacer acrobacias. Pero el salto importante, digamos, viene en los años 50. Ahí es cuando migra a bares, a clubes de burlesque, y se empieza a integrar ya en rutinas de baile como tal. Claro, ahí ya se mezcla con el baile. Y acá hay un punto fundamental. En los 80, las bailarinas de striptease, ellas lo revolucionan. Empiezan a meter movimientos mucho más atléticos, más complejos. Ah, mira, qué interesante. Sí, de hecho, varias fuentes coinciden en que ellas son, en gran medida, las creadoras del pole dance moderno. Fíjate que las primeras competencias, los Polympics del 91, salieron de clubes de striptease. Claro, y eso explica en parte el estigma que arrastró durante tiempo, ¿no? Exactamente. Ese origen contribuyó mucho al estigma social. Y ese cambio de un origen así ligado al entretenimiento para adultos, con cierto tabú, a convertirse en una tendencia global de fitness, es un salto enorme. ¿Cómo pasó eso? Fue una metamorfosis, más bien gradual, entre los 80s y los 90s. Se empezó a reconocer su valor como ejercicio, que es súper completo, trabajas todo el cuerpo. Sí, eso dicen siempre. Y la apertura de estudios ya dedicados, esto ya más en nuestro siglo, fue clave. Cambió el enfoque, se empezó a ver más el lado del atletismo, del arte. Y la visibilidad de figuras públicas ayudó, ¿verdad? Totalmente. Ver a J-Lo, a Shakira, eso le dio una exposición masiva. Y está también todo el esfuerzo por legitimarlo como deporte, ¿cierto? Exacto. Ahí entra la Federación Internacional de Pole Sports, la IPSF. Se fundó en 2009 y tienen la mira puesta en el reconocimiento olímpico incluso. ¡Wow! Pero claro, esto genera tensión dentro de la propia comunidad. ¿Tensión en qué sentido? El que hay una parte que teme que al enfocarse tanto en el pole sport, con sus reglas fijas, su técnica estricta, se pierda o se devalúe la parte de expresión artística, la sensualidad de otras ramas del pole. Entiendo. Como una lucha entre estandarizar para ser aceptado como deporte y preservar la esencia más artística o sensual, ¿no? Exacto. Un ejemplo muy claro fue esa campaña de 2016, la de #NotAStripper. Ah, sí, la recuerdo. Intentó desvincular el pole del trabajo sexual, pero claro, ofendió a muchas bailarinas exóticas. Sintieron que se estaba borrando su historia, su contribución fundamental. Claro, tiene sentido. Es una herencia compleja. Totalmente. La disciplina vive como en esa encrucijada constante. ¿Y cómo se ve eso hoy en los estilos que se practican? Pues hoy conviven principalmente tres grandes estilos, digamos. Está el pole sport, que es súper acrobático, muy técnico, enfocado en la dificultad, la ejecución. El competitivo, digamos. Eso es. Luego tienes el pole art,
Ahí el foco está en la expresión, en contar una historia, la coreografía, la música. Más artístico. Exacto. Y finalmente, el exotic pole. Este explora más la sensualidad, la fluidez, se usan mucho los tacones altos, el trabajo de suelo, el floor work, El floor work, sí. que es muy característico. Pero ojo, es importante decir que exotic pole no necesariamente implica desnudez, ¿eh? Es un estilo de movimiento. Entendido. Y la música en el exotic es clave. Puede ir desde algo muy chill, tipo 2 Feet, hasta pop de empoderamiento, Beyoncé o cosas más vintage. Muy variado. Volviendo un poco a la gente que lo practica, mencionabas lo de mujeres comunes, amas de casa. ¿Qué es lo que encuentran ahí? ¿Por qué esa atracción tan fuerte que describen las fuentes? Pues mira, por los testimonios que se recogen, para muchas es como un refugio. Una forma de reencontrarse consigo mismas, de sentirse visibles, más allá de sus roles, ¿no? De esposa, madre, trabajadora. Como encontrar una identidad propia. Algo así. Y los beneficios físicos son evidentes. Ganas fuerza, flexibilidad, pero es progresivo. No necesitas llegar con una condición física de atleta, ni mucho menos. Se va construyendo. Pero intuyo que va mucho más allá de lo físico, ¿verdad? Totalmente. El impacto psicológico parece ser enorme. Se habla mucho de cómo sube la autoestima, superar miedos, ¿no? El miedo a caerse, a no poder, y de repente lograr una figura que te parecía imposible. Eso debe ser muy potente. Muchísimo. También ayuda a reducir el estrés y mejora la conexión mente-cuerpo, la propiocepción, esa conciencia de dónde está tu cuerpo en el espacio. ¡Qué interesante! Y algo vital es la comunidad que se crea en las clases. Suele ser un ambiente de mucho apoyo, cero juicios. Se fomenta mucho la aceptación del propio cuerpo, tal como es. Eso es clave, me imagino. Fundamental. Y esto, claro, conecta con todo el debate feminista que hay alrededor del pole. Claro, la eterna pregunta. ¿Es empoderamiento o es cosificación? Exacto. Es liberación, una forma de feminismo girly, como dicen algunas teóricas, que se reapropia de la feminidad, de la sensualidad como poder, o roza la autocosificación, internalizar la famosa mirada masculina. Un debate complejo. Muy complejo. Y parece que las propias practicantes están todo el tiempo negociando su herencia, ¿no? Redefiniéndolo, usándolo como una herramienta de empoderamiento, pero en sus propios términos. Bueno, resumiendo un poco entonces, el pole dance tiene orígenes súper diversos, nada lineales. Evolucionó desde los circos, el burlesque, pasó por el striptease, y de ahí saltó a ser esta disciplina global que tiene facetas de deporte, de arte, de fitness. Así es. Y quizá lo más impactante es ese poder transformador a nivel personal. Especialmente parece para mujeres que buscan reconectar, ganar confianza, encontrar una comunidad. Totalmente. Y si conectamos esto con el panorama más amplio, esa tensión que mencionábamos, ¿no? Entre buscar la legitimidad deportiva y a la vez respetar sus raíces artísticas, sensuales. Esa tensión parece ser justo lo que define su identidad tan particular y su capacidad para seguir desafiando normas. Lo cual nos deja una pregunta interesante para pensar, ¿no? ¿Podría ser precisamente esa tensión inherente, esa mezcla de deporte, arte y un pasado estigmatizado, la que le da al pole dance su fuerza tan singular? Esa capacidad para la autoexploración y para, seguir retando lo establecido.